el Papa Ratzinger, que usted también Sí, cita algo sí. por ahí, interesante. Él se preguntaba si el cristianismo no tenía que volver a ser una pequeña comunidad sin el Estado, sin el poder. Sí, eso era lo que él buscaba. Y usted sí. habla de Hans Era- Kuhn, que sí. lo cita bastante también, que es Sí, otro Hans alemán, Kuhn. que ahora está dentro de la iglesia, vamos a decir, porque Sí. en la iglesia pasa como en los partidos, ¿vio? La gente va, entra, sale. No, pero él nunca se fue. Bueno, ahí está entonces, Él nunca se fue, que es un tema ese, ¿no? Sí. Cómo las personas en las religiones... Bueno, la van- religión decía en los partidos, eso Bueno. pasa en todas partes, porque el ser humano es así. Ahora, de todos modos, e independientemente de esto que es tan importante que estamos conversando, esto es mirando de afuera un poco, pero para aquellos que son creyentes, y en esto vamos a San Agustín, a San Anselmo, la fe era por encima de todas las cosas la Claro. que predomina. Pero Y después, sigue siendo. exacto. Y sigue siendo. Por más racionalistas que se consideren, bueno, hay declaraciones de los papas anteriores, incluso el propio Ratzinger, ¿no? Hay un debate de Ratzinger con Habermas, y él dice que en última instancia es la fe. Claro, solo Aunque coinciden bastante, Habermas y Ratzinger, a la hora de ver cuáles son los problemas, quiénes son los enemigos. Porque son dos alemanes. Ah, bueno, quiere decir que los Dos alemanes, alemanes. por eso digo yo, aún Habermas, que usted lo citó, yo hace poco participé en sus conferencias, Habermas habla hoy que estamos en una etapa de dessecularización, que nos equivocamos los racionalistas al creer que Dios había muerto y que no tenía que tener presencia en el espacio público. Es Habermas, el último Habermas. Usted sabe que ahora están todos reviendo estos temas. Dice, no, me equivoqué. Tiene que tener la religión una presencia en el espacio público, no del Estado, obvio que no va a llegar ahí, pero sí en la sociedad civil. Dice, y hay que llamarla, y aquí viene un tema que usted lo trae, dice, ¿por qué? Y porque si no el irracionalismo que nosotros, modernos, no podemos dar respuesta, quizás estas religiones le puedan dar respuesta, canalizarlas, ordenarlas. Ahí hay algo que en la Europa actual es todo un tema. Y bueno, lo dice Hans Kuhn, que es un marginado de la Esa, iglesia. Yo, Hans Kuhn, usted ve que lo quiere, admiro Hans Kuhn, ¿eh? Lo admiro mucho, filosóficamente admiro a Hans Kuhn y políticamente admiro a la democracia cristiana, que ha sido siempre minoritaria, perseguida por la iglesia, que recién logró tener un apogeo gracias a la derrota del nazismo en Alemania, en Italia, en América Latina no, salvo Chile, porque no está apoyada realmente por la jerarquía la democracia cristiana. Ahora, usted también toca, abarca absolutamente toda la parte histórica, todo lo que es el movimiento religioso. Toca el islamismo en particular Y también. cómo no voy a tocar, hoy está a gran Es de actualidad. moda. Sí, sí, sí. Y entonces ahí tiene una expresión muy clara respecto de todo esto. Y eso fue lo que motivó el programa en algún momento que hicimos con esto de la violencia en la religión, ¿no? Y la violencia ya está, pero la violencia está en el Antiguo Testamento. Es verdad. Con largas citas, porque Sí, si sí. no me van a decir que soy un charlatán. No, largas citas donde sea. El Antiguo Testamento es un breviario del odio, la intolerancia, el fanatismo, la matanza de guerra. ¿Cuáles son los primeros genocidios de la historia? Han sido los judíos. El diluvio y Sodoma y Gomorra, y son los primeros. Y toda la guerra a los pueblos vecinos, ¿no? Pero también usted dice algo muy particular que viene a cuento y que tiene que ver con que la historia es escrita por hombres y por lo tanto es la visión particular de cada De los uno. hombres de cada época, claro. Pero es así. Empeñarse en leer la Biblia ¿Y hoy qué hay de como cierto y qué no hay de cierto en todo? ¿Cómo? ¿Y qué hay de cierto y no cierto en todo esto que ha sido escrito? Yo la Biblia la tomo, el Antiguo Testamento sobre todo, y el Nuevo también, como obras literarias. Como obras Es lo que literarias. dice. Eso lo dice Hans Kuhn, ¿no? Hay que leerlo como Sí, como cada quien vez. lee Los Reyes de Shakespeare. No, cada vez más hay una hermenéutica, aún en los grupos religiosos, digo, aún porque a veces tampoco hay hermenéutica mucho de otros lados, que van por ese lado, ¿no? Sí, De ver sí. en el contexto, ver en el momento. Yo me acuerdo cuando estuve en la École de Altos Estudios en París, hice un seminario que se llamaba Lectura desde la Guerra del Antiguo Testamento. Cuando era Alan Jox, alguien que había sido un socialista, pero bueno, él era el profesor, que es cierto, verla así,
es dura, ¿no? Decir cómo eran usados argumentos religiosos para exterminar al otro. Ahora, también a veces los grupos religiosos, se los veo hoy, son aquellos que hacen de la otredad parte central a veces de su idea de fraternidad universal. Cuando yo veo que los inmigrantes son perseguidos en el mundo entero, que no hay partido político que los defienda, no hay Estado que los defienda, aparecen algunos judíos, sí, católicos, protestantes diciendo son personas. Yo digo, Sebrelli, a esta altura de la vida, escuchar que un inmigrante es una persona, digo, ¿qué nos pasó al humanismo, no? Mismo en Argentina últimamente, si bueno, son los culpables no sé de cuántas cosas. Ahí los grupos religiosos guardan algo, por eso digo, guardan pulsión de violencia, por eso guardan algo, de decir, atención, son personas. ¿A dónde va la sociedad, Sebrelli? Bueno, no, eso... A ver que sea astrólogo, ¿no? Creer eso es entrar en el racionalismo, hablar sobre el futuro. Yo puedo decir lo que a mí me interesa, creo que hay sectores dentro de la Iglesia, yo diría Cancún, los demócratas cristianos, la democracia cristiana donde la hay, en este momento Alemania está dirigida, que para mí es muy correcta, la política alemana está dirigida por una demócrata cristiana aliada a los socialistas. Eso me parece... Es Angela Merkel, ¿no? El ideal. Eso me parece está muy bien. Y bueno, pero no todo es así. No todo es ahora ni en Estados Unidos, un país, la democracia más vieja del mundo, termina entrando el populismo. El populismo es desechable de cualquier punto de vista. Yo creo que en este momento no hay que hablar de democracia de izquierda y derecha, sino de democracia y populismo. El populismo, porque hoy el fascismo no existe, que es muy complicado, porque el populismo se disfraza de democracia para terminar con la democracia. Es todo un tema, es todo un tema sobre democracia y capitalismo. Porque la idea era democracia y capitalismo. ¿Cómo hace? Porque la modernidad es la modernidad. Pero el capitalismo estuvo siempre, en todo. Siempre, antes de que existiera como palabra. No, es verdad, pero digo, como decir, manera racional de crear privada, modelos de producción, tiene un dato, un momento, usted lo cita Weber, lo voy a citar yo también, un momento histórico en el cual un grupo, de los cuales las afinidades religiosas son importantes, dice hay que racionalizar lo que hacemos para obtener mayor lucro. Bueno, importantísimo. Por eso eran ascetas al principio, los burgueses no... Después se fue transformando, ¿no? Pero es cierto que es un tema para la democracia. Yo viajo mucho por Europa, hoy es un tema. Las extremas derechas son los que están ganando las elecciones. Pero eso fue un inconformismo de la gente, ¿no? Ahí va, por eso digo, si a eso le llamamos... Si los pueblos, los trabajadores, los ciudadanos votan eso, el problema es preguntarnos a qué se debe y dónde está un... Usted dice, y muy bien, yo soy un liberal de izquierda. Bueno, ¿dónde estamos esos liberales de izquierda que nadie nos escucha? Somos una minoría, yo lo admito. La mayor parte, no solamente de la Argentina, que es un país decididamente no democrático, porque incluso los que votan al peronismo, que es la encarnación misma del populismo, incluso muchos, no voy a dar nombres, son populistas sin saberlo o tratando de no dar su nombre, o no osan dar su nombre, pero está lleno de populistas. El gobierno actual está lleno. ¿El gobierno actual? Sí, no en el gobierno actual, en la oposición al peronismo, en la oposición al peronismo. De todas maneras, usted hace mención, sobre todo en la última parte, hay dos aspectos fundamentales que me gustaría rescatar en los últimos 4 minutos que nos quedan. Uno tiene que ver con la función que ha cumplido Francisco. Se decía que la gente le faltaba evangelizar y pareciera que Francisco de algún modo ha pretendido evangelizar o ha tratado de ampliar y crear una nueva conciencia religiosa en el mundo. ¿Qué opina usted de eso? Porque lo expresa también acá en el libro de algún modo. Pero no es ninguna novedad, es decir, yo muestro toda la historia, desde que aparece el capitalismo propiamente dicho, la Iglesia está en contra. La Iglesia básicamente se identifica con el feudalismo y sus propuestas son una sociedad comunitaria.
que es lo contrario del capitalismo, que reconoce como la figura central el individuo. Y la Iglesia nunca fue individualista, siempre tuvo una concepción colectiva, que puede ser un partido, puede ser otra cosa. Cuando puede, es la aliada del poder, como yo lo muestro también. Pero yo creo que el centro del universo es el individuo libre, el individuo actuando con otros individuos, no Robinson Crusoe, ¿no? Y bueno, y la Iglesia, el populismo en general, y la Iglesia en particular, salvo excepciones, ¿no? Como la democracia cristiana, es evidente que los alemanes no creen en esa especie de conciencia colectiva, que es un invento de los filósofos, y porque justamente por eso los permite aliarse con la izquierda. Y yo, esa es mi posición. La última tiene que ver con lo que usted habla de la muerte. Antes de irme al último párrafo que usted menciona, Borges decía que el destino del hombre es el olvido. Y usted dice, no me gustaría que me olviden, sino que quedar como un pequeño fueguito. Sí. No, esa es una voluntad de Borges. Es una voluntad de Borges. Si yo no lo hubiera escrito, ¿qué lo movía a escribir? ¿Qué lo movía a escribir? Es lo mismo que Kafka, que quiere que sus obras se quemen. ¿Por qué no las quemó él? Me ¿Y gustó por qué las eso cuando escribió? usted lo pone ahí. Sí. ¿Y por qué las escribe? Los escritores que están en contra de el propio Sartre repudió, no en su juventud, pero después repudió completamente la inmortalidad de la literatura, de los libros. Pero muere por no cuidar su salud para terminar de escribir su libro sobre Flaubert, que él finalmente murió mal, muy mal, y no terminó el libro. Estimados, mi estimado Juan José Sebrelli, muchas, pero muchísimas gracias. Bueno, por gracias a ustedes por invitarme. Gracias por el libro. Gracias por el libro porque me ha hecho recordar muchas cosas y volver a muchos autores que había dejado en la biblioteca. Gracias, mi estimado Fortunato. No, gracias por la invitación y tendremos que seguir porque me parece que dialogando y reflexionando sobre estos temas me parece muy y bien. Es donde ayudan estos programas. Ya la segunda vez que estamos en una mesa, hace tiempo. Sí. Ok, muchas gracias. A ustedes nada más, nos vemos el próximo domingo a partir de las 18 horas. Muy gentil. Acara, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Vas a cantar unas 6.253 veces. Vas a besar 3.788. También te va a tocar llorar 114 veces. ¿Y por qué no? Te vas a pintar los labios 728. Y vas a hacer esto o incluso esto. A lo largo de tu vida vas a pasar 4 años y 3 meses en un auto. Así que mejor disfrútalo. Conocerte nos llena de inspiración. Descubrí por qué en citroeninspiredbyyou.com. elsalondelautomóvil.com.ar